Dicen que todo hombre tiene un punto de quiebre. El mío no fue un estallido repentino, sino un fuego lento. Un resentimiento que se cocinaba en silencio hasta convertirse en un infierno incontrolable. Me dejó un sabor a ceniza en la boca y una furia helada en el alma que arde más que cualquier llama. Me llamo Carlos Ruiz Calderón. O al menos así me conocen los pocos con los que aún hablo. Serví 7 años en el Ejército de Tierra español. En el Cuerpo de Ingenieros. Construí puentes en misiones olvidadas por Dios y asenté bases en terrenos tan hostiles que parecía que la tierra misma te rechazaba. He visto lo que los hombres pueden edificar y lo que pueden destruir. Al volver a casa, solo quería silencio. Un silencio tan profundo que se te mete en los huesos. El tipo de quietud que permite que los fantasmas del pasado por fin se calmen. Y lo encontré aquí. En la finca Ruiz. Este lugar no es solo un trozo de tierra en un mapa. Son 100 hectáreas en las sierras de Andalucía que han pertenecido a mi familia por 3 generaciones. Es el sudor de mi abuelo impregnado en el suelo rojizo. Las manos callosas de mi padre en la puerta del viejo cortijo. Es lo último puro que me queda. Pasé los primeros 2 años de mi vida civil convirtiéndolo en una fortaleza. No contra la gente, sino contra el mundo. Contra la dependencia. Instalé cada metro de cable yo mismo, enterrándolo profundo en la arcilla roja. Construí mi propia red eléctrica, paneles solares captando el sol del sur. Un banco de baterías que aguantaría una semana. Y un generador diésel escondido en la cresta norte por si acaso. Era un circuito cerrado. Perfecto. Autosuficiente. Mi propia declaración de independencia. Mi único compañero en esta vida tranquila es Lobo. Un pastor alemán que ha visto sus días malos. Igual que yo. Somos 2 viejos soldados que hemos aprendido que la mejor compañía es la que no necesita palabras. Nos entendíamos. Teníamos nuestra rutina. Teníamos nuestra paz. Entonces llegó la carta. Vino en un sobre de papel grueso y cremoso que parecía insultantemente fuera de lugar en mi buzón polvoriento. El remitente era la Asociación de Propietarios de Prado Plateado. Prado Plateado. Ese tumor urbanístico de casas idénticas que había crecido al pie de mi valle en los últimos años. Un sitio donde cada césped era del mismo verde artificial y cada chalet parecía salido de una máquina sin alma. La carta estaba firmada por Victoria Serrano, la presidenta. No era una petición. Era una propuesta de cooperación energética comunitaria. Una forma pulida de decir que su red mal planificada se estaba hundiendo bajo el peso de cientos de aires acondicionados nuevos. Y querían conectar con la mía. Querían tender una línea desde su mundo hasta mi santuario. No solo querían mi energía, querían infectar mi circuito perfecto con su chapuza. No respondí al principio. Pasé la tarde en el porche, con un vaso de brandy en la mano, viendo cómo el sol se desangraba tras los olivos. Lobo yacía a mis pies, con la cabeza sobre las patas. ¿Satisfecho? Pensé en el delicado equilibrio de mi sistema. Calibrado hasta el último vatio. Una intrusión así no era solo una molestia, era una violación. A la mañana siguiente, redacté mi respuesta. No solo dije no. Les envié un análisis técnico de 3 páginas con diagramas explicando por qué su propuesta no solo era inviable, sino peligrosamente amateur. Señalé los fallos en su infraestructura existente y los riesgos de integrar 2 sistemas tan distintos. Era el váyanse al infierno más educado y profesional que pude armar. La envié y la olvidé. Pensé que era el fin. Volví a mi trabajo.
Al zumbido familiar de mi propia energía. Al ritmo quieto de mi vida. Pero el mundo tiene una forma de encontrarte. Por muy altos que levantes tus muros. Una semana después. Estaba haciendo una revisión final de los sensores perimetrales antes de acostarme. La luna era una astilla en el cielo. Y las estrellas brillaban con fuerza. Era una noche perfecta de silencio. Entonces lo vi. Alto sobre la cresta sur. Donde no debería haber nada más que oscuridad, un puntito rojo de luz. No era una estrella ni un avión. No se movía, solo colgaba allí. Vigilando. En ese momento supe que la guerra no se había evitado. Acababa de empezar. No envías un dron para hacer amigos. Lo envías para mapear el campo de batalla. Me quedé allí en la oscuridad. Con esa luz roja como una estrella maligna sobre mi propiedad. Sentí una calma fría y familiar asentarse en mí. Era reconocimiento. Buscaban debilidades. Probaban mis defensas. Intentaban descifrar al hombre contra el que se enfrentaban. Durante las 2 noches siguientes. Volvió. Aparecía justo después del atardecer. Trazando círculos perezosos sobre mi tierra. No lo derribé. Eso es lo que esperarían. Una reacción impulsiva. En cambio, le di un espectáculo. Dejé que mis propias cámaras de vigilancia, con imagen térmica, rastrearan cada movimiento. Grabé su trayectoria. Duración. Altitud estimada. Reuní datos. En el ejército, aprendes que el hombre con más información suele ganar la guerra. Estaba construyendo mi expediente. Al tercer día. Enviaron tropas de tierra. Estaba en mi taller recalibrando un inversor solar cuando Lobo soltó un gruñido bajo desde la puerta. No ladró, solo lo hace cuando es serio. Me limpié las manos con un trapo y seguí su mirada por el largo camino de grava. Un camión utilitario blanco y limpio se detenía justo fuera de mi verja. Tenía un logo genérico, Servicios Eléctricos Andaluces. Un nombre tan soso que tenía que ser falso. 2 hombres bajaron. Sus cascos eran demasiado blancos. Sus botas de acero sin rasguños. Parecían salidos de un catálogo para gente que finge trabajar. Los encontré en la verja. Con Lobo a mi lado. Una sombra silenciosa de 35 kilos. ¿Puedo ayudarlos?, pregunté. Mi voz era serena. El que llevaba un portapapeles. Un tipo con cara blanda y una sonrisita arrogante. Dio un paso adelante. Carlos Ruiz. Dijo. Asentí. Tenemos una orden de trabajo para realizar una inspección de seguridad obligatoria e integración en esta línea. Dijo. Golpeteando el portapapeles con un bolígrafo. No hay integración aquí. Respondí. Sin apartar la mirada. Y están en propiedad privada. Es una orden emitida por la provincia. Señor. Replicó. Haciendo que el señor sonara como un insulto. Alivio de infraestructura de emergencia. Nos dijeron que estaba autorizado. He visto documentos falsos antes. De contratistas desesperados por atajos. Este era bueno. Pero no lo suficiente. La fuente estaba ligeramente desviada. El sello una impresión de baja calidad. No discutí. No alcé la voz. Saqué mi teléfono del bolsillo. La sonrisa del hombre flaqueó. Su compañero.
que había estado evaluando el candado de la verja en silencio. Se tensó. Probablemente esperaban una pistola. Una pelea. No esperaban una cámara. Empecé a grabar. Digan sus nombres para el registro. Por favor. La cara del portapapeles palideció. Oiga. Usted no puede. ¿Puedo? Interrumpí. Con voz nivelada. Esta es mi tierra y son intrusos. Estoy documentando un intento de entrada ilegal. Ahora. Por última vez. ¿Cuáles son sus nombres? Se miraron nerviosos. El callado negó con la cabeza. El juego había terminado. No estaban preparados para una resistencia calmada y documentada. Esperaban un grito. Una pelea que pudieran torcer a su favor después. Volveremos después de aclararlo en la oficina provincial. Balbuceó el del portapapeles. Subieron al camión y se fueron. Levantando una nube de polvo. Me quedé allí mucho tiempo después. Había ganado la escaramuza. Pero sabía con certeza absoluta que el próximo ataque no vendría por la puerta principal. Sería más sigiloso. Más sucio. Por una semana. Nada. El dron no volvió. No más camiones falsos. Solo silencio. Pero ahora era un silencio diferente, pesado. ¿Vigilante? Entonces mi sistema empezó a hablarme. Hablaba en el lenguaje de números. De puntos de datos en una pantalla que solo yo notaría. Una caída diminuta de voltaje a las 2:13 de la madrugada. Durando exactamente 90 segundos. Una fluctuación minúscula en la línea que alimentaba el cortijo. Demasiado pequeña para disparar un interruptor. Pero allí estaba. Para cualquiera más. Sería ruido invisible. Insignificante. Para mí. Era un susurro en la oscuridad. La señal de un parásito. Alguien estaba sangrando mi línea. A la mañana siguiente. Me puse mis viejas botas de electricista y empecé a caminar. Comencé en el transformador principal y seguí el cable grueso mientras serpenteaba por mi propiedad. Revisé cada poste. Cada punto de conexión. Era un proceso lento. Metódico, una caza. Lo encontré a 200 metros del cortijo. Justo después de un bosquecillo de encinas antiguas cerca de la valla sur. La tierra estaba removida. Un parche de suelo demasiado blando. La hierba replantada de forma irregular. Un niño lo habría visto. Pero el trabajo debajo era astuto. Cavé la tierra superficial con las manos y expuse el conducto. Alguien había cavado bajo mi línea principal. Abierto la carcasa protectora y conectado directamente al núcleo. No era trabajo profesional. Los calibres de cable no coincidían. La unión sellada con cinta eléctrica barata en vez de una carcasa impermeable adecuada. Era un riesgo de incendio. Un desastre. Pero entonces vi el resto. No solo habían conectado para robar energía. Habían instalado una pequeña bobina de inducción cruda alrededor de la línea. Era un truco viejo. Algo que verías en un país subdesarrollado. No estaba diseñada para succionar mucha electricidad, estaba para introducir inestabilidad. Crear picos y caídas aleatorias e impredecibles. Estaba para hacer que mi sistema perfecto y estable pareciera fallar. Me levanté despacio. Con la arcilla roja manchando mis manos y rodillas. Saqué mi teléfono y empecé a tomar fotos, cada ángulo. Cada detalle. La cinta cutre.
Los cables desparejados. La tierra removida. Esto lo cambiaba todo. No era una asociación desesperada tratando de mantener las luces encendidas. No era un simple allanamiento o robo. Era sabotaje, un intento deliberado y calculado de desacreditarme. De construir un caso contra mí. De que condenaran todo mi sistema por los mismos funcionarios provinciales que probablemente tenían en el bolsillo. Caminé de vuelta al taller. Con las botas pesadas de barro y una nueva claridad fría. Me senté en mi banco de trabajo. El olor a aceite y acero un consuelo familiar en un mundo que se había vuelto muy extraño. Busqué el número de Julia Ramírez. La abogada que un amigo del servicio me había recomendado. Tenía las pruebas. Tenía las fotos. Tenía la estrategia del enemigo al descubierto. Pensaba que estaba en una disputa. Ahora me daba cuenta de que me equivocaba. Estaba en una guerra. Y acababa de perder la primera batalla mayor sin siquiera saber que la estaba peleando. Me senté allí. En mi banco de trabajo. El olor a acero frío un extraño alivio. Y hice la llamada. Julia Ramírez contestó al segundo tono. Su voz era aguda. Profesional. No perdí tiempo en cortesías. Lo expuse todo, el dron. La orden falsa. Y ahora el sabotaje. Le envié las fotos por email mientras hablábamos. Hubo un largo silencio al otro lado. Oí el leve clic de un teclado. Carlos. Dijo por fin. Con voz más tensa. Esto va más allá de una simple disputa de propiedad. Es criminal. Necesitamos presentar una orden de alejamiento temporal y una queja formal ante la Comisión de Energía Estatal a primera hora de la mañana. Sentí un atisbo de algo que podría ser esperanza, un plan. Un contraataque luchado con leyes y papeles. Parecía limpio. Civilizado. Era una esperanza de tonto. Yo jugaba al ajedrez. Mi oponente estaba a punto de volcar el tablero y prender fuego a toda la habitación. Esa noche, una tormenta llegó del oeste. El tipo de tormenta que hace que el mundo se sienta pequeño y vulnerable. La lluvia azotaba las ventanas de mi pequeña casa. Y el viento aullaba entre los olivos como un animal en duelo. Me senté en mi sillón. Con un libro sin leer en el regazo. Escuchando. Lobo. Que suele dormir a pesar de todo. Estaba inquieto. Iba de la puerta a la ventana. Con un gemido bajo en la garganta. ¿Tranquilo? Chico. Murmuré. Pero mis propios sentidos estaban en alerta máxima. Algo iba mal. El ritmo de la tormenta estaba desfasado. Lo primero que me golpeó no fue un sonido ni una vista. Fue un olor. Débil al principio. Llevado por una ráfaga de viento, el hedor acre de la gasolina cortando el aroma limpio de la lluvia y la tierra húmeda. Mi sangre se heló. Y entonces las luces parpadearon una vez. 2. Y se apagaron. Todo mi sistema. Mi red perfecta. Redundante y autosuficiente. Se oscureció. Eso no era un pico del sabotaje. Un apagón completo como ese significaba que la línea principal del banco de baterías había sido cortada físicamente. Me puse de pie al instante. Agarrando la linterna potente que guardaba junto a la puerta. Pero antes de abrirla, un resplandor naranja opaco empezó a florecer contra las ventanas. No era la luz suave del amanecer. Era una luz hambrienta. ¿Furiosa? Abrí la puerta de golpe.
Y mi corazón se detuvo. El fuego no estaba en un solo lugar. Estaba en tres. El cortijo, donde guardaba mis herramientas, y el viejo tractor. Ya estaba envuelto, con llamas arañando el cielo tormentoso. Un segundo fuego trepaba por las paredes de mi taller. Y el tercero lamía la base del patio del transformador principal. Un asalto directo al corazón de mi red. Esto no era un incendio forestal. No era un accidente. Era un ataque coordinado. Un clásico envolvimiento en 3 puntos diseñado para abrumar y confundir. Habían usado la tormenta como cobertura. Habían cortado mi energía para desactivar mis cámaras. Eran profesionales. Lobo ladraba ahora. Un sonido frenético y desesperado. Mi entrenamiento se activó. Sobreponiéndose al shock, evaluar. Priorizar. Actuar. Pero mi mente era un vacío gritón. La casa aún estaba oscura. ¿Pero por cuánto tiempo? El taller. El cortijo. El cortijo. Mi mente se enganchó en un solo pensamiento. Una imagen tan poderosa que borraba todo lo demás. Dentro del cortijo, guardado en el viejo baúl de mi abuelo, había una pequeña caja de cedro. No valía un céntimo para nadie más. Pero dentro estaban las últimas cosas de mis padres, un puñado de cartas que mi padre escribió desde ultramar. El relicario de plata de mi madre. La única foto desvaída de los 3 juntos. Todo lo demás era solo madera. Cables y acero. Esa caja era mi historia. Era mi alma. Quédate. Grité al lobo. Con voz quebrada. Y corrí. Corrí hacia el calor y el humo. Con los pulmones ardiendo al instante. El rugido del fuego era algo físico. Una ola ensordecedora de sonido. La lluvia se convertía en vapor antes de tocar las llamas. Alcancé la gran puerta corredera del cortijo y la abrí de un tirón. El calor que salió fue como un golpe físico. Retrocediéndome un paso. Dentro era un infierno. Las vigas antiguas gemían al borde del colapso. Veía el baúl contra la pared del fondo. Milagrosamente intacto por el momento. Pero rodeado por un anillo de fuego. Me subí la camisa sobre la nariz y boca y me lancé adentro. Era como correr por el infierno. Chispas llovían alrededor. Mis ojos lagrimeaban. Cada aliento era agonía. Alcancé el baúl. Con las manos quemándose mientras forcejeaba con el pestillo de latón viejo. No cedía, estaba hinchado por el calor. Un gran gemido vino de arriba. Miré y vi la viga principal. Negra y brillante. Empezando a hundirse. No había tiempo. Rodeé el baúl pesado con los brazos. Ignorando el dolor abrasador. Y tiré. Era imposiblemente pesado. Lo arrastré unos metros. Con músculos gritando. Pulmones en llamas. El humo era demasiado espeso. No veía. No respiraba. La viga se derrumbó con un sonido como un cañonazo. Enviando un volcán de chispas y brasas al aire. El camino a la puerta había desaparecido. Había fallado. Tropecé hacia atrás. Ahogándome. Derrotado. Logré salir. Colapsando en el suelo fangoso. Jadeando por aire que sentía como fuego. Me había salvado a mí mismo. Pero había dejado mi alma allí para que ardiera. No sé cuánto tiempo estuve tendido allí. El mundo era un borrón de humo.
Lluvia y dolor. Lobo lamió mi cara. Su hocico frío un ancla en la locura. Me arrastré de vuelta a la casa, que milagrosamente se había salvado. Y llamé a emergencias. Los bomberos llegaron demasiado tarde para salvar algo más que las estructuras principales. El cortijo y el taller eran ruinas humeantes. Mi red eléctrica. Mi orgullo. Estaba destrozada. Me quedé allí, envuelto en una manta, viendo cómo el amanecer pintaba el cielo de gris. La furia que sentía no era caliente. Era fría. Calculadora. Esto no era solo una escalada. Era una declaración de guerra total. ¿Y ahora? Yo respondería. Los días siguientes fueron un torbellino de informes policiales, seguros y evaluaciones de daños. La policía provincial era escéptica al principio. Un incendio en tormenta. Decían. Posible fallo eléctrico. Pero mis fotos del sabotaje y las grabaciones del dron les hicieron cambiar de tono. Iniciaron una investigación. Pero era lenta. Burocrática. Yo no podía esperar. Tenía que actuar. Me mudé a un motel cutre en el pueblo cercano, con Lobo a mi lado. Por las noches. En esa habitación que olía a humo viejo y desesperanza. Empecé mi propia cacería. Victoria Serrano no era solo la presidenta de la asociación. Era la dueña de la promotora inmobiliaria detrás de Prado Plateado. Una mujer ambiciosa con conexiones en la administración local. Empecé a cavar en su mundo. No con palas, sino con teclas. Usé mis habilidades de ingeniero para infiltrarme en redes públicas. Rastrear documentos. Encontré grietas. Emails filtrados. Registros financieros. Era un laberinto de corrupción, cuentas infladas de contratistas. Pagos regulares a Arturo Vargas. Disfrazados como honorarios de consultoría. Arturo era su primo. Un funcionario en la Comisión de Urbanismo Provincial. Empecé a construir un nuevo tipo de expediente, un dossier. Descargué todo, emails. Extractos bancarios. Memorandos internos. Ya no era solo una víctima. Era un analista de inteligencia construyendo un caso para un crimen de guerra. Pero la evidencia digital no bastaba. Necesitaba conectar los puntos con el incendio. Necesitaba una fuente humana. Necesitaba a Marco Díaz. Encontrarlo fue fácil. Llegar a él era lo difícil. Un enfoque directo era demasiado arriesgado. Se asustaría. Correría a Victoria. Necesitaba aislarlo primero. Hacerle sentir que las paredes se cerraban y que yo era su única salida. Empecé con presión sutil, un email anónimo a su cuenta personal con una sola captura de alta resolución de mi FUTI de seguridad. Mostrando su cara en mi verja. Sin texto. Sin amenazas. Que su propia culpa hiciera el trabajo. Luego comencé la vigilancia física. Aprendí su rutina, la cafetería a la que iba cada mañana. El bar de los viernes por la noche. El parque donde llevaba a su hija pequeña los domingos. Lo observé desde lejos. Un fantasma en la multitud. Vi el miedo en sus ojos. Miraba por encima del hombro constantemente. El email funcionaba. Estaba empezando a quebrarse. Llegó el momento. Le envié un segundo mensaje, el mesón en la carretera, 7. Mañana. 8. Ven solo. Esa noche.
Me senté en un reservado al fondo del mesón, tomando un café solo. El lugar olía a fritanga y arrepentimiento. Vigilé la puerta. A las 8:05. Entró. Parecía hecho polvo, ojos inyectados en sangre. Manos temblorosas. Escaneó la sala. Me vio y dudó. Asentí ligeramente. Caminó y se deslizó en el asiento opuesto, evitando mi mirada. Parecía un hombre camino a su ejecución. ¿Qué quieres?, susurró, con voz ronca. Quiero saber por qué, dije, con voz quieta y pareja. Se encogió. Yo solo necesitaba el dinero. Ella prometió que era un trabajo simple. Asustarte un poco. Nada más. Asustarme se convirtió en quemar mi hogar. Respondí. No era una pregunta. Por fin levantó la vista. Y vi la desesperación en sus ojos. Eso no debía pasar. Lo juro. Las cosas se descontrolaron. Los otros tipos se pasaron. Cuéntamelo todo, Margot. Dije. Dime quiénes eran. Dime qué dijo ella. Empezó a hablar. Las palabras salían en un torrente frenético. Un susurro confesional. Me contó de los otros. De las promesas de victoria. De su indiferencia fría. Cuando terminó, un silencio pesado cayó entre nosotros. Me matará si sabe que hablé contigo, dijo. Casi inaudible. Haría peor si suelto el vídeo de ti en mi verja a la policía, repliqué, con voz calmada. Pero no me interesas tú, Margot. Me interesa ella. Eres solo un cabo suelto. Y te eliminará en cuanto piense que eres un riesgo. Dejé que eso calara. Vi los engranajes girando en su cabeza. Estaba atrapado entre un monstruo y un fantasma. Hay una salida para ti, dije, inclinándome ligeramente. Dame algo real. Algo que la hunda para siempre. Hazlo. Y tú y yo nunca nos hemos visto. Me miró. Con la cara una máscara de conflicto. Luego, con una mano que temblaba tanto que apenas la controlaba, metió la mano en el bolsillo del abrigo. Sacó un pequeño pendrive negro y lo deslizó por la mesa pegajosa. Ella nos hizo grabar las reuniones de planificación. Susurró. ¿Por chantaje? Creo. Por si alguien hablaba. Hice una copia. Tomé el pendrive. Se sentía cálido de su bolsillo. Pesaba más que un bloque de explosivos. Has hecho lo correcto, Margot. Dije. Solo negó con la cabeza. Se levantó y salió del mesón sin mirar atrás. Me quedé otro minuto, con el trocito de plástico negro en la palma. Esto era la bala de plata. Volví al motel. El mundo fuera del parabrisas un borrón. Entré. Cerré la puerta y enchufé el pendrive en mi portátil. Había un archivo de audio. Me puse los auriculares. Respiré hondo y di play. Y entonces oí su voz. Fría. Clara. Inconfundible. No me importa cómo lo hagáis, dijo. Solo quemadlo. Quemadlo todo hasta los cimientos. Cerré los ojos. El cazador tenía su arma. Ahora era hora de ir a la guerra.
Me quité los auriculares. Pero la voz de Victoria Serrano aún resonaba en el silencio de esa habitación de motel barata. Quemadlo todo hasta los cimientos. No hubo triunfo en ese momento. Ni puño en alto. Ni grito de victoria. Solo una quietud profunda y escalofriante. El tipo de silencio que viene después del último disparo. Cuando sabes que la guerra ha terminado. La tenía. El fantasma había atrapado a su presa. Tomé el teléfono y llamé a Julia Ramírez. Era bien pasada la medianoche. Pero contestó al instante. ¿Lo tengo? Dije. Con voz plana. Lo tengo todo. Nos reunimos a la mañana siguiente. No en su oficina, sino en una pequeña sala de conferencias privada en un hotel del centro. Le puse la grabación. Escuchó atenta. Con cara impasible. Cuando terminó. No habló por un minuto entero. Solo miró el portátil. Con expresión indescifrable. Luego me miró. Y vi un fuego en sus ojos que igualaba el mío. Carlos. Dijo. Con voz baja e intensa. Esto cambia el juego. Ya no es una demanda civil por daños. No se trata de un acuerdo. Se inclinó adelante. Esto es un caso de corrupción organizada. Conocía el término. Vagamente. La ley contra organizaciones corruptas e influidas por el crimen. Diseñada para desmantelar mafias. ¿Qué significa eso? Pregunté. Significa que no solo demandamos a Victoria Serrano. Explicó Julia. La acusamos de dirigir una empresa criminal, la asociación. Su promotora. Sus conexiones en la oficina provincial. Argumentamos que es una gran máquina construida sobre fraude. Intimidación y corrupción. No vamos solo por su dinero. Carlos. Vamos por su mundo entero. Llevamos esto al fiscal del Estado. Y lo hicimos. Los meses siguientes fueron un borrón de declaraciones. Archivos legales y sesiones de estrategia. Era una nueva clase de guerra. Peleada con mociones y citaciones en vez de vigilancia y sigilo. Pero el objetivo era el mismo, victoria total. Llegó el día. El Tribunal Federal era frío. No solo en temperatura, sino en alma. El aire pesaba con el peso de las consecuencias. La madera pulida brillaba bajo luces fluorescentes estériles. Era un lugar donde se deshacían vidas. Me senté junto a Julia en la mesa del demandante. Llevaba una camisa de franela simple y mis mejores botas. No iba a fingir ser quien no era. Que vieran al hombre al que habían quemado de su hogar. Al otro lado del pasillo estaba Victoria Serrano. Era una visión en gris carbón. Pelo perfecto. Expresión de indignación aburrida. Flanqueada por un equipo de abogados caros que parecían fabricados en una planta de arrogancia. No me miró. Para ella, yo seguía siendo un obstáculo. Una molestia que se había descontrolado. El juicio empezó. Julia fue magnífica. No era ruidosa ni teatral. Era una cirujana. Construyó su caso pieza a pieza con precisión metódica. Empezó con el footage del dron. Mostrando al jurado el primer acto de intrusión. Presentó la orden falsa. El testimonio del taller de impresión que la había hecho. Estaba sentando bases de mentiras e intimidación. Llamó a Marco Díaz al estrado. Estaba aterrorizado. Pero se mantuvo.
Contó al jurado cómo Victoria lo había contratado. Cómo le prometió dinero y trabajo. Describió la noche del incendio. Con voz quebrada. Los abogados de Victoria intentaron destrozarlo en el contrainterrogatorio, pintándolo como un mentiroso resentido. Pero el miedo en sus ojos era real. El jurado lo vio. Luego vino Arturo Vargas, el comisario de urbanismo, primo de Victoria. Caminó al estrado con falsa bravuconería, creyendo que sus conexiones lo salvarían. Esa bravuconería se evaporó bajo las preguntas de Julia. Presentó los extractos bancarios, los honorarios de consultoría, los emails donde él y Victoria discutían acelerar los cambios de zonificación para su desarrollo. Se derrumbó. ¿Mintió? Se contradijo. Intentó culpar a subordinados. Cuando Julia terminó, era solo un hombre sudoroso y patético que había vendido su integridad por migajas. Durante todo, Victoria observaba con aire de diversión distante, como si esto fuera una tediosa obra montada para su beneficio. Sus abogados luchaban duro, objetando, creando distracciones. Pero peleaban una batalla de desgaste contra un oponente que tenía todo el terreno alto. Llegó el día final. La acusación presenta su prueba final, dijo Julia, con voz clara y firme. Un técnico de audio preparó los altavoces. Un silencio cayó sobre la sala. Incluso el juez se inclinó ligeramente. Esta es una grabación, anunció Julia, hecha durante una reunión de planificación para el desarrollo de Prado Plateado. Miré la cara de Victoria por primera vez. Un destello de incertidumbre apareció en sus ojos. Su compostura se tensó. Julia dio play. Y la voz de Victoria llenó la habitación. Fría. Arrogante. Inconfundible. Hubo unos minutos de discusión mundana sobre presupuestos y plazos. Luego una voz masculina, de uno de los contratistas, mencionó mi nombre. Habló de mi rechazo a cooperar. Y entonces vinieron las palabras que sellaron su destino. No me importa su rechazo, espetó la voz grabada de Victoria. El plazo es el plazo. No me importa cómo lo hagáis. Solo quemadlo. Quemadlo todo hasta los cimientos. El silencio que siguió fue absoluto. Tan completo que oía el zumbido leve de las luces arriba. Todos los ojos estaban en Victoria Serrano. Su máscara no solo se agrietó, se hizo añicos. El color se drenó de su cara. La mirada en sus ojos ya no era de arrogancia, sino de pánico primal puro. Miró a su abogado. Pero él evitó su mirada. Estaba mirando su bloc de notas como si contuviera los secretos del universo. Estaba sola. Y lo sabía. El jurado deliberó menos de una hora. Cuando volvieron, sus caras eran sombrías. El veredicto era inevitable. Culpable, dijo el presidente. En todos los cargos. Fraude electrónico. Conspiración. Incendio provocado. Y el grande, corrupción organizada. Victoria Serrano no se inmutó. Solo miró al frente. Una estatua de hielo. El juez dictó sentencia, 25 años en prisión federal para Victoria. 10 para Arturo Vargas. Se ordenó restitución. No sentí nada. Solo un sentido hueco y quieto de cierre. Un capítulo terminado. Una guerra ganada.
Pero el juez no había acabado. Carraspeó. ¿Y ahora? Dijo, mirando directamente a Victoria. Llegamos al asunto de la confiscación. Como estipula la ley contra corrupción organizada. Empezó a leer del estatuto. Explicó que la ley no solo castigaba a criminales, sino que desmantelaba sus empresas delictivas por completo. Por tanto, todos los activos, propiedades y fondos adquiridos a través o usados en el servicio del crimen se confiscaban. Empezó a listarlos, las empresas fantasma, las cuentas offshore, los fondos de desarrollo para Prado Plateado. Y entonces lo dijo. Y finalmente, la propiedad inmobiliaria en sí. Todo el terreno conocido como el desarrollo de Prado Plateado se confisca Girvay. Un jadeo recorrió la sala. La cabeza de Victoria se giró hacia el juez, con incredulidad luchando contra el horror en su cara. El juez miró por encima de sus gafas. Primero a ella. Luego a mí. Estos activos, concluyó, con voz resonante de finalidad, se transfieren en su totalidad a la víctima principal de esta empresa, el señor Carlos Ruiz. El mazo cayó. Estaba hecho. No solo había ganado. No solo había conseguido justicia. Lo había tomado todo. Salí de ese tribunal federal al sol de la tarde. No me sentía victorioso. No sentía alivio. Solo quietud. El fuego rugiente de rabia que me había impulsado por meses se había extinguido, dejando un vasto silencio vacío. Había ganado. Lo había tomado todo. ¿Pero qué haces cuando estás de pie sobre las cenizas del imperio de tu enemigo? Por semanas. No hice nada. Me quedé en esa misma habitación de motel, con los documentos legales apilados en el tocador barato. Ahora era dueño de cientos de hectáreas de terreno urbanizable prime. La misma tierra por la que Victoria Serrano había estado dispuesta a matar. Abogados y promotores inmobiliarios empezaron a llamar, circulando como buitres, hablando de valores de mercado y márgenes de beneficio. Veían una mina de oro. Yo solo veía un cementerio de codicia. Una mañana, conduje hasta allí. Pasé de largo las ruinas de mi vieja finca y fui directo al sitio de Prado Plateado. La gran entrada arqueada estaba a medio terminar. Carreteras talladas en las laderas como cicatrices frescas. Parcelas marcadas con banderitas de colores. Cada una representando una futura mansión. Una futura vida de vacuidad manicura. Encontré la oficina de ventas. Dentro, un modelo arquitectónico detallado del desarrollo entero yacía bajo una capa de polvo. Miré las casitas diminutas y perfectas. Los arbolitos de plástico. El club de campo en miniatura. Este era su sueño, un paraíso estéril y sin alma construido sobre mentiras e incendio. Sentí una ola de náusea. Salí. Volví a mi camioneta y, por primera vez en meses, conduje a casa. O lo que quedaba de ella. La tierra ya empezaba a sanarse sola. Flores silvestres brotaban a través de las cenizas. Un ciervo me miró desde el borde del bosque antes de saltar lejos. La naturaleza no había esperado un veredicto. Ya estaba ocupada con la labor de renacimiento. Me paré donde solía estar mi taller. El lugar donde había fallado en salvar los últimos remanentes de mi pasado. El duelo que había retenido por tanto tiempo me invadió. Pero ahora era diferente. No era una fuerza destructiva. Era una lluvia purificadora.
Y en ese momento, de pie entre ruinas y nueva vida, supe que tenía que hacer. La venganza no es sobre destrucción. La verdadera victoria no es tomar algo de tu enemigo. Es construir algo que ellos ni siquiera pudieran concebir. Fui a la oficina de Julia al día siguiente. No llevé un promotor. Llevé un conservacionista y un equipo de arquitectos especializados en diseño sostenible de bajo impacto. Les mostré el mapa de mi tierra, mis 100 hectáreas originales y ahora la vasta extensión de prado plateado. Quiero borrarlo, dije, señalando el desarrollo planeado. Cada carretera. Cada parcela. Quiero devolverlo todo a lo que estaba destinado a ser. Pasamos el año siguiente deshaciendo el daño. Arrancamos las carreteras asfaltadas y plantamos pastos nativos. Desmantelamos la gran entrada. Dejamos que el bosque reclamara las laderas cicatrizadas. Y en mi tierra original, donde mi hogar había ardido, construimos algo nuevo. No era una casa. Era un albergue. Un retiro. Edificios simples y bellos hechos de madera reciclada y piedra local. Alimentados por una versión nueva y más avanzada de mi red solar. Lo llamamos el Santuario Ruiz. Es un lugar para veteranos, un refugio quieto para hombres y mujeres que, como yo, volvieron de la guerra pero nunca dejaron del todo el campo de batalla. Un sitio donde pueden encontrar el mismo silencio que salvó mi alma. Hay senderos para caminar. Talleres de carpintería y mecánica. Y hectáreas de naturaleza intacta donde solo pueden ser. A veces subo a la cresta al atardecer. Con Lobo trotando fiel a mi lado. Miro abajo. No a un valle de casas clónicas, sino a un bosque próspero. Veo las luces suaves del albergue, donde hombres y mujeres encuentran su propia paz. Dicen que todo hombre tiene un punto de quiebre. Tal vez tengan razón. Pero no te cuentan qué pasa después de romperte. No solo te haces añicos. Te forjas. Intentaron enterrarme en las cenizas de mi vida. No sabían que habían plantado una semilla. Y de ese fuego, de esa pérdida, algo nuevo había crecido, algo más fuerte. Algo mejor. El viento susurra entre los olivos. Y ya no suena a lamento. Suena a promesa. La guerra ha terminado. Y por fin somos libres.